Después de estos años y después de servir al Señor en la Argentina, estamos aquí con ustedes. Gracias a Dios por el privilegio que nos da de entregar su palabra. ¿Y qué será en el cielo cuando llegamos y, como dijo el apóstol Pablo, nos va a presentar a nosotros con ustedes? No, qué generoso que era el apóstol Pablo, ¿no? No decía, bueno, nosotros hermanos vamos a estar en primera fila y todos ustedes detrás nuestro, las almas que hemos recogido para Dios. Dice, no, ustedes van a estar adelante y nosotros con vosotros. ¡Qué grande! Bueno, en esta noche, hermanos, vamos a tomar un tema que tiene que ver con la riqueza que nosotros tenemos. Mucha de esta riqueza no lo estamos aprovechando. Y es mi deseo, y el deseo de los hermanos aquí, que todos sean enriquecidos, no solamente en esta hora, sino en el futuro. Como dice el Señor, ¿no? Él ha dejado cosas para nosotros, y esto es lo que vamos a considerar. A veces las personas aspiran a vivir en un país donde no hay pobres. Y ustedes saben que es lamentable de que en la iglesia del Señor haya pobres. No estoy hablando de la pobreza material, porque el Señor ha provisto todo para que todos seamos ricos. Y vamos a considerar esto. Generalmente, cuando se produce un legado y la persona que hizo el legado muere, después se produce generalmente en el despacho de un abogado, donde convoca a todas las partes para leer el testamento último de esa persona. Generalmente produce grandes desilusiones. A mí no me tocó tanto como pensaba. O otro dice, yo pensé que mira, iba a dejar tal cosa, no me la dejó. Otros van a pensar, ¿por qué le dio tanto a fulano y a mí me ha dejado afuera? Y hay grandes desilusiones, a veces hasta bronca. Y hay familias diezmadas por el tema. Personas que nunca más en la vida, hermanos, nunca más se hablan, porque han quedado desilusionados con el testamento que el pariente o padre o madre haya dejado. Vamos a considerar en Juan capítulo 13 de esta noche, para comenzar, las cosas que Jesús nos ha dejado. Dice el versículo capítulo 13, 1 del Evangelio de San Juan: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. El Evangelio de Juan es el Evangelio de la hora. Para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y dice, y cuando cenaban. No vamos a leer todo el relato, pero vamos al versículo 14, donde dice, pues, si yo,
el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Generalmente, cuando se trata de un legado, se trata de cosas visibles, tangibles, audibles, y son todas de valor material y de valor por el tiempo. Pero cuando habla el soberano de la tierra y cuando habla el Señor de señores, Él deja cosas de valor eterno. Él nos deja cosas en su legado. Inclusive está diciendo lo que les va a dejar antes de que muera. Y una de las cosas que Él dice que les deja es su ejemplo. Ejemplo os he dado. El apóstol Juan recuerda con nitidez cada una de las cosas que Jesús dejó. Juan ya tocaba quizás los 90 años cuando escribió este evangelio. ¿Y por qué pasó tanto tiempo antes de que escribiera? Posiblemente por un dato que encontramos en capítulo 11, cuando los fariseos intentaban matar a Jesús y cuando levantó a Lázaro de los muertos, tomaron medidas para liquidar a Lázaro. Era un problema, un testimonio indiscutible, fuerte, e innegable. Lázaro vive. Si Juan hubiese escrito antes, es muy probable que Lázaro estaría vivo aún y su vida hubiese estado en peligro. Y ahora me parece que Lázaro ya se fue. Murió por segunda vez. Porque la primera vez murió por la gloria de Dios. Inclusive cuando el Señor no respondió al llamado de asistir porque el que amas está enfermo. Y el Señor no fue. No siempre responde a lo que nosotros pedimos. El Señor le dio tiempo para morir. ¿Es así o no es así? Para que la gloria sea mayor, el impacto fuese mayor, porque el Señor manejaba lo que en Él residía, el poder que Él manejaba y que otros todavía no habían visto. Así que Juan escribe como un viejo. Hay que escuchar a los viejos. Además, Juan, a esa altura, cuando escribe, es como que hay ciertos días marcadas en rojo en la vida de Juan. Porque el Evangelio de Juan no abarca 33 años o 3 años. El Evangelio de Juan solamente selecciona 21 días, no consecutivas, pero son 21 días en la vida
del ministerio público del Señor que Juan registra en su Evangelio. Lo va a descubrir los primeros capítulos este día y el día siguiente, etc. Y luego toma 25% de su Evangelio para registrar una sola reunión. Claro, siendo el más joven de los apóstoles, llega el momento cuando ya es viejo que es como que todas las experiencias vividas pasan por los filtros de la experiencia y del tiempo y le queda lo más precioso. Y es esto que podemos considerar ahora. Esa reunión que duró una noche nada más, y Juan dedica 13, 14, 15, 16, 17 para registrar los acontecimientos en esa reunión. Da Vinci pintó lo que era esa reunión. No creo que todos los discípulos estaban detrás de una mesa larga con Jesús en medio. Estaban todos rodeándole a él. Él estaba en medio de ellos, en la mesa. Pero claro, es famoso la última cena pintado por Da Vinci. Pero el apóstol Juan estuvo ahí. Y él registra las inquietudes de los apóstoles, las preguntas que hacían, el vaivén, el flujo y reflujo de las emociones muy cargadas en esa reunión. Y comienza la reunión diciendo Jesús que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora, esto no es un fin en el reloj ni el calendario. El amor de Cristo no tiene un corte, de acuerdo a una fecha o una hora. La idea es que les amó en sumo grado. Les amó a no poder más. Así nos ama. Hermano, yo quiero que vayas de esta reunión, hermana también, sintiendo el abrazo del Eterno, que te ama a no poder más y te desafía a amarle a Él de la misma manera. Así que eso fue el ambiente creado por el Salvador. Y pasa lo siguiente: nadie se levanta para ocupar, porque claro, no había siervos presentes. Normalmente al ingresar en una casa grande, el siervo de menos importancia sería el encargado de lavar los pies, por caminar por los caminos polvorientos para poder llegar y refrescarlos antes de cenar. Y eso fue la tarea del siervo más bajo de la casa. Nadie se levanta, ¿Quién lo haría? Y se levanta el Creador del cielo y de la tierra. Ciñe una toalla y él se arrodilla para lavar los pies de sus discípulos. Y luego dice: ejemplo os he dado. ¿Cuál es el ejemplo? Sí, hay que lavar los pies unos a otros. Y no es con lebrillo, con fuente y agua, sino es atender a los hermanos, bajarte a
atenderlos en lo más común y mínimo de servicio para que estén atendidos. Además, podemos lavar los pies a los hermanos. Hay que hacerlo con cariño, Hay que corregir a veces algo en un hermano. Y hay que corregirlo con cariño. No se lava los pies a los hermanos con agua hirviendo para que le queme, sino para suavizar las cosas y que él esté consciente de que le corrige porque le ama. Así es lavar los pies unos a otros. Me hace recordar de él, porque esto se refleja en Filipenses capítulo 2, donde dice el Señor, nada, el versículo 3, Filipenses 2, 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí está Jesús, considerando a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. El egoísmo, hermanos, es contracristiano. Arremete contra lo más básico de los principios de ser cristiano, sino no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual también por, subrayenlo, hermano, lo de los otros. En esa frase está englobada la vida entera de Jesús, su descenso del cielo, porque lo de los otros, su vida aquí en la tierra, porque lo de los otros, su muerte en el Calvario para salvar al más vil pecador, porque por lo de los otros, y hasta su ascenso a la gloria, está intercediendo por nosotros, lo de los otros. Es decir, esa frase abarca todo lo que es el plan de la redención, desde que Jesús descendió del cielo hasta que ascendió y se sentó a la diestra de Dios. Era su objetivo, lo de los otros. Por eso él dice, ejemplo os he dado. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Primer punto, nos ha dejado ejemplo. Capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os amáis unos a otros, como yo os he amado, que también os amáis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Un mandamiento nuevo os doy. Es parte de este legado. Ahora, pero no había en la ley una orden de amar al prójimo, como a ti mismo. Siempre estuvo ahí.
Pero ahora dice un nuevo mandamiento. Ahora, ¿en qué consiste lo nuevo? ¿Sabe en qué consiste lo nuevo? ¿Cómo? Que os amáis unos a otros como yo os he amado. Este es el nuevo mandamiento. Eleva la categoría del mandamiento. Desafía lo más profundo de nuestro ser. Y reclama de parte de nosotros una reacción positiva en nuestra actitud, nuestra conducta y nuestra trato con cada hermano y cada hermana en Cristo Jesús. Que os amáis unos a otros como yo os he amado. Estaba recordando versículo 1. Los amó en sumo grado. Tan profundo que no se puede hacer pie. Tan alto que no lo alcanzas. Tan ancho que no lo puedes abarcar. Así es el amor de Cristo. Y me deja en falta, hermanos. Yo no sé por ustedes. Amo a los hermanos como Cristo me ama a mí. Soy capaz de amar al hermano que no me cae tan bien como otros hermanos. O no me importa que no continúe. Mejor que vaya. Eso desafía nuestro amor para con los hermanos. Así que, primero el Señor dice, ejemplo os doy, parte del legado. Segundo punto, segunda foja, que os amáis unos a otros, un nuevo mandamiento os doy. Ahora, damos vuelta a la hoja y vamos al capítulo 14 ahora. La misma reunión está capacitando a sus siervos, sus discípulos, para el tremendo vacío que van a experimentar en su ausencia. Y entonces Él dice, no se turbe vuestro corazón. Creáis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Está dejándoles la promesa con garantía de su regreso a buscar a los suyos. Mi ausencia no será permanente, dice Él. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, hermano, no hay un proyecto de construcción que se está llevando a cabo en el cielo. Algunos tenían esa idea. Muchas veces nuestra teología se depende en la himnología, que hay mansiones ahí en el cielo. ¿Quién dijo que habría mansiones allí en el cielo? Sentí el otro día que uno que llegó al cielo y él está esperando su mansión. Ah, qué lindo. Y el Señor le pasea y llega y dice, bueno, este es tuya, ¿no? Pero era medio ranchito, ¿no? Dice,
¿Será, Señor? Dice, sí, acá construimos con lo que se manda de abajo. Pero en realidad no está hablando de preparar mansiones. Voy pues a preparar lugar. ¿Y dónde iba en ese momento? Iba al Calvario, iba a la cruz. Cuando, para hacerlo entender, Juan el Bautista dijo que él iba a preparar camino, abrir paso, asegurar el recibimiento de quien venía detrás de él. Y esto es lo que dice Jesús: voy pues a preparar lugar. Iba a asegurar el recibimiento de todo aquel que en él cree. ¿Dónde lo hizo? Dando su preciosa vida y derramando su preciosa sangre y ahí en el Calvario. Pero este texto abarca hasta ahora 2000 años casi, porque al principio está el Calvario y la cruz. Voy pues a preparar lugar, asegurar tu recibimiento como salvos por la sangre de Cristo. Y luego dice, y si me voy, vendré otra vez. Entonces este texto abarca desde el Calvario y la cruz hasta el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Podría ser esta noche. Vendré otra vez. Y Él les deja esta gran promesa. Me gustó mirarlo. No terminamos de leer Betty y yo juntos el Evangelio de Juan ahora. Por eso estoy en Juan. Pero la cuestión es, aquí dice, y os tomaré a mí mismo. Ahora, el concepto generalmente que tenemos del cielo, ¿cuál es? Y se enseña esto, está bien. No habrá más médicos, no habrá más clínicas, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá, claro, un montón de cosas, la lista sigue, no habrá más separación. Y hablamos de lo que es el cielo, la parte positiva, el entorno. Y la gente dice, las calles de oro. Claro, nosotros estamos condicionados en nuestra forma de pensar de lo material, las calles de oro. Ahora, hay algo que supera todo esto. ¿Cuál es la cosa que supera la ausencia de todo lo que el pecado trajo al mundo? ¿Y qué es lo que supera las condiciones óptimas del entorno? ¿Sabe cuál es? Os tomaré a mí mismo. El cielo, hermanos, es mucho más que calle de oro. El cielo, imagínense, encontrarnos con Él, sentir el abrazo de mi Salvador. Os tomaré a mí mismo. El cielo, yo creo, no será de mirar los horizontes de las grandes cosas que hay, sino estar tan encantado con Él. Será sentir el tono de voz de Cristo. Será llegar a saber el color de los ojos de Cristo. Él os tomaré a mí mismo. A veces cantamos, el brillo de este mundo se opaca ante ti, del mundo. Pero me pregunto, hermanos, si el brillo del cielo también se opaca ante Él, os tomaré a mí mismo. Qué tremendo, qué promesa, qué cosa para alentarnos.
en medio del mundo que se complica, se derrumba y se va a derrumbar. El mundo es un naufragio y nosotros los que llevan las salvavidas para que las personas se salven. Entonces os tomaré a mí mismo. Nos deja su ejemplo, nos deja el nuevo mandamiento, nos deja su promesa fiel. Ahora vamos al versículo 15, 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Aquí está el cuarto punto. Es algo que se da, parte del legado, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces Él nos promete y nos da como parte del paquete que necesitamos en su ausencia, el Espíritu Santo. Y es realmente lindo porque dice, os daré otro consolador. Ahora, en el original de la palabra de Dios, hay dos palabras para otro, ¿no? Aquí tengo una hoja, ¿no? Aquí tengo otra hoja, pero no son iguales. Ahora aquí tengo una hoja y aquí tengo otra, pero son exactamente lo mismo, son iguales hasta los puntos cortados. Este es lo que está diciendo el Señor. Os enviaré otro consolador, pero no otro distinto, sino otro igual, con las mismas capacidades, poderes, cualidades que yo tengo. Es otro igual. ¿Y por qué es un beneficio para ellos de que venga y esté ahora el Espíritu Santo? Pareciera que fuera mejor que estuviera Él. Pero por medio del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en los discípulos, se ha extendido y se ha extendido el Evangelio a todas partes. Dice la palabra en versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, presten atención, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, es posible que el creyente haga mayores obras que Cristo Jesús hizo. Sabemos que no. Entonces, ¿en qué son mayores? ¿Cuánto tiempo de ministerio tenía él? 3 años y medio, aproximadamente. ¿Cuánto tiempo ha obrado el Espíritu Santo, el Señor, a través del Espíritu Santo? Casi 2000 años. El ministerio de Jesús, entonces en este sentido, del correr del tiempo, es mayor. También,
el ministerio de Jesús fue limitado quizás a una radio, ni siquiera una radio, sino de 120 kilómetros, no más. Ahora, por medio de la obra del Espíritu Santo, en 30 años ya estaba pisando Europa, África, Asia, y en la actualidad en los 5 continentes del mundo. Y se multiplica. ¿Por qué? Porque harán mayores que estos. No mayores en calidad, no mayores en poder, aunque pareciera que algunos predicadores hacen hasta más que lo que hizo Cristo. No es posible esto, pero en cuanto a tiempo es mayor, y en cuanto a distancia es mayor. Harán cosas mayores que esto. Pero el Espíritu Santo cumple una función para cada uno de nosotros. Y él dice lo siguiente, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os recordará. ¿Dónde tenemos esto en nuestra Biblia? Lo que dijo Jesús está relatado en los evangelios, ¿verdad? El Espíritu Santo arroja luz sobre los evangelios. Vamos al capítulo 16, versículo 3. Y dice además, pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo se ocupa de abrir nuestro entendimiento y enriquecer nuestra comprensión de lo que es el Evangelio o los Evangelios. Os recordará. Luego dice, os guiará a toda la verdad, donde se encuentran los principios establecidos para la marcha, la forma, la continuidad de la Iglesia del Señor durante estos siglos. Se encuentran en los Evangelios, en las epístolas de Pablo, Juan, Pedro, Santiago, etc. Y luego dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Dónde encontramos esto? En Apocalipsis. Entonces el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, nos enseña, nos recuerda en los Evangelios, nos guía en las epístolas y nos hace saber las cosas que han de venir. ¡Qué gran ministerio! Así que Él dice, tienen ejemplo, tienen un nuevo mandamiento, tienen una promesa segura, tiene el Espíritu Santo dado por el Padre. Pero vamos al capítulo 17. Y dice el Señor,
capítulo 17. Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que te tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. Yo lo tengo subrayado. Es una parte más de ese gran legado que Cristo nos ha dejado. Yo les he dado tu palabra. Ahora, ustedes saben, hermanos, que esta palabra es eterna. Tenemos en nuestras manos un pedazo de la eternidad. Porque todo lo demás desaparecerá. Mas mi palabra no pasará. Esta palabra es eterna. Aprecienlo, hermanos. Tenemos, no lo dejes en la mesa de luz, este pedazo de la eternidad que tiene en su casa. La palabra de Dios. Muchos hermanos en la actualidad, y yo hago referencia a veces a los hermanos que en el siglo XVII en Escocia dieron sus vidas uno tras otro y tras otro. ¿Por qué? Porque un rey católico quería privarlos de tener la palabra de Dios. Y les podría llevar a una casita en el pueblo mío, donde una chica de 17 años fue ahorcada en Edimburgo, dando testimonio que no renunciaría a la palabra de Dios. Primero daría la vida antes de doblegarse a un rey que quería sacar la palabra de Dios. Y así sucesivamente, muchísimas personas. Yo pregunto, ¿daríamos la vida por la palabra de Dios? Es tan preciosa, es tan importante para nuestra vida, y a veces realmente la tomamos en menos. Es la palabra soplada por Dios, que abarca siglos, que se cumple en forma matemática. ¿Quién puede negar que en 24 horas, las 24 horas desde que Jesús fue arrestado hasta que pegó el grito "consumado es", se cumplieron 25 profecías en 24 horas? Ahora, ¿quién puede arreglar esto? Escrito estas profecías por distintas personas en distintos siglos, y todo se cumple al pie de la letra, 25 de ellas en 24 horas. Es la palabra de Dios. Ahora, qué importante que el Señor dice cuando Él se está yendo: mi palabra les he dado. Ustedes saben, hermanos, que cuando el apóstol Pablo se despedía de los ancianos de la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan algunos de ustedes? Les llama a un encuentro porque no le daba el tiempo para ir a la ciudad. Entonces salen ellos a Mileto, a las arenas extendidas de ahí. Tienen un encuentro cargado de emociones. Es la última vez que van a ver su rostro. Él se va.
y sus últimas palabras de despedida es que les encomienda, ¿se acuerdan? A Dios y ¿qué más? A su palabra. Nada más, ¿eh? Ahora, ¿puede una iglesia existir solamente con Dios y su palabra? El Señor dice, yo les he dado tu palabra. Cuando Moisés se va y encarga a Josué, ¿dónde cae el énfasis? Sobre la ley de Jehová. No se aparte de la ley de Jehová. Es la importancia de encomendarle a Dios y a su palabra. Y ustedes saben, hermanos, y nosotros creemos que quizás la iglesia precisa más que la palabra. En Paraná tenemos, por ejemplo, chicos que tocan música. No esa música ruidosa que aturde y que molesta, sino, pero ¿puede la iglesia subsistir sin música? Pero no sin la palabra. Es hermoso, escuché que tenían un picnic, ¿eh? Qué lindo los picnics. Yo me acuerdo de los primeros acá ¿dónde fue? En Roy. Primer picnic con los hermanos. Pasamos todo el día escondiéndonos del sol y no sabiendo hablar a los hermanos. Era un sufrimiento todo el día. Para colmo, el papá de Tito era quien nos más hablaba. Y yo no sabía si me hablaba en chino, en guaraní o en castellano, porque no entendía nada. Los picnics son lindos para fomentar la comunión, divertirse un rato. Pero la iglesia puede subsistir sin un picnic. Llegada el momento, sí, pero necesita a Dios. Y es imprescindible su palabra. Quizás, hermanos, estamos en la actualidad siendo más ejecutivos en la obra del Señor que ejecutores de su voluntad, ¿no? Entonces tenemos todo tipo de esquemas, proyectos y todo lo demás. Está muy bien, pero la iglesia puede subsistir sin proyectos y sin lo demás. Puede, pero no sin Dios y no sin su palabra. Es fundamental para la iglesia del Señor. Y se ha comprobado en la actualidad. Durante nuestra vida, el Señor nos mandó a Argentina y no nos permitió ir a Etiopía. Porque el Señor sabía de que llegamos acá en 74. Si hubiésemos llegado a Etiopía y el Señor nos guió, nos cerró esa puerta. Él lo cerró. Ahora, 3 años después, en el año 77, todos los misioneros fueron expulsados porque se apoderó de Etiopía el comunismo. De ahí en más hasta una década, no más que una década ahora, ese país pasó por lo indecible. Los hermanos apenas pudieron tener una reunión clandestina. Quemaron las iglesias, encarcelaron los ancianos, pero no pudieron apagar lo que es la obra de Dios.
Y ellos no pudieron tener grandes proyectos, no podían tener un hermoso coro, no podían tener un grupo para cantar, no podían tener músicos, no podían tener picnic, no podían tener nada. Lo único que le quedó era Dios y su palabra. Pero la semilla estaba sembrada. Queda derrocada el comunismo. En la actualidad, hermanos, porque esto conozco del hermano misionero, amigo más íntimo nuestro, que estaba en Etiopía y va todos los años. Que hay un despertar, hermanos, en esos aldeas donde había una pequeña iglesia techado de paja, y hay ahora, cuando se congregaban 20 hermanos y encarcelaron los ancianos y quemaron la iglesia, ahora se congregan 300 personas. Y en Addis Abeba también, pero se ha extendido el evangelio porque se aferraron. Cuando se movía todo, se quedaron aferrados a Dios y a su palabra. Él nos dejó en su legado: yo les he dado mi palabra, tu palabra, dice su Padre. Ahora, yo me acuerdo de compartir una conferencia misionera en Edimburgo con un hermano de Inglaterra, pero misionero, que había sido misionero en Tibet, el lugar más alto del mundo. Y ese hermano justamente estaba ahí con su familia y otros misioneros cuando se apoderó de Tibet el comunismo chino. Creyeron: ¿qué hacen ellos acá? Claro, sospechan de todo el mundo. Y entonces ese hermano quedó separado de su familia y luego encarcelado en soledad, en una celda que no tenía ni siquiera algo para mirar, únicamente una rejilla en el techo, donde le humillaron orinando por la rejilla y otra cosa también, para quebrantarle a este siervo de Dios. Además, la angustia de no saber qué pasa con mis hijos. ¿Dónde están? ¿Dónde está mi esposa? Y por 3 años no sabían nada de ellos. Y no tenía nada, únicamente un Nuevo Testamento en el bolsillo. Dice: me ocupé de leer y leer y leer. Verme cada vez más flaco, cada vez más débil, pero leía, atesoraba la palabra de Dios, hasta que finalmente le quitaron el Nuevo Testamento también. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Se acuerdan de Colosenses 1, que dice: y que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y que la palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones? Ahí había un caso de la palabra de Dios morando en abundancia en su corazón. Y lo único que me queda, dice, es Dios y su palabra. Yo me sentí así de altura, compartiendo con ese hermano. Pero tengo algunas cosas escritas que él dijo.
Y una de las cosas que dijo, que voy a decirles ahora, es importante, A veces el Señor nos quita absolutamente todo. Esposa, familia, comodidad, comida, salud, seres queridos. El Señor les ha quitado todo. Pero dijo, a veces el Señor nos quita absolutamente todo para que Él sea a nosotros absolutamente todo. No tenía otra cosa. Dios y su palabra. Hermano, hermana, ¿estás padeciendo pérdidas? Pérdidas de seres queridos, pérdidas de planes de una vivienda, pérdidas de trabajo, pérdidas de salud. Cualquiera que sea la pérdida, recuerde que aunque le quite absolutamente todo, Él es absolutamente todo. Dios y su palabra. Así que, hermanos, ¿qué legado tenemos? ¿Qué legado? El Señor dijo, mi paz os doy. Es otra cosa. En ese legado, mi paz os doy. Ahora, cuando yo tengo algo y lo doy a otra persona, no la tengo más yo. Si yo doy el 100% de algo que tengo a otra persona, no puedo tenerlo más yo. Pero el Señor dice, yo le doy mi paz 100% y yo todavía la tengo 100%. Que es un milagro. ¿Sabe cómo es? Es la paz de un corazón alineado, sincronizado con la voluntad perfecta de Dios. Es la paz y el gozo de entrega. María vivía esa paz y ese gozo. Ella dijo, mi espíritu regocija en Dios mi Salvador. ¿Pero por qué? Porque antes había entrega. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Claro. Hermanos, todo esto el Señor nos ha dejado. Llévenlo todo, Esto no es una oficina de abogado en que, bueno, algunos van a llevar la paz, otros van a llevar la palabra, otros van a llevar el espíritu, otros no. Nadie va de esta lectura del legado desconforme. Nadie. Porque no se reparte. Es el todo para todos. Claro, un legado aquí en la tierra no es así, pero es de Cristo, es el todo para todos. Llévenselo, hermanos, en esta noche, y que el Señor les bendiga. Si aún no es de Cristo y no tiene esa paz de Dios que inunda tu corazón, este es el momento. No busques paz entre guerras. No busques la paz de escapismo. Si pudieras solamente escapar a tal lado, ya estaría bien. No. Hay que llevarte a ti mismo y a tu problema y tu corazón y tu mente. No. Es la paz de las cuentas arregladas con Dios. Es la paz del pecado despejado de tu vida por sencillamente creer que Cristo murió por ti. Yo me acuerdo de la noche cuando jovencito dije, sí fue por mí. Sí, fue por mí. Fue por mí murió Jesús en la vergonzosa. Me arrepentí de cómo vivía. Todavía tengo vergüenza de las cosas que hacía. Pero ustedes saben,
que tengo seguridad de que soy salvo por Él. Estoy esperando su abrazo. ¿Ustedes también? ¿Qué será cuando se llega al cielo y los... Claro, no las hemos visto todavía, no sé si habrá, pero habrá pasacalles del cielo que dice bienvenidos a casa. Hermanos, ahí vamos, confiemos en Él, llevemos en esta noche todo el legado que Él nos ha dejado.